Hey, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a su programa Animal World con su biólogo de cabecera, Gogo. Y ya saben, antes de empezar el programa, vamos a recordar, agradecer al contador público Fernando Garza y al director de radio de UPG, el licenciado Enrique Sánchez. También recordarles el teléfono en cabina, que es el 81 86 03 3603. También recordarles que estamos en Facebook, YouTube y TikTok como Radio UPG e Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. También no se les olvide revisar la página por www.upg.mx. Y si quieres checar la radio tanto en internet como en aplicación, búscala en la página www.radio.upg.mx. También recordando que puedes revisar desde la terminal de Apple o de los sistemas iOS esta página, y se puede utilizar desde tu dispositivo iOS. Muy bien. ¿Qué más puedo decir? También recordándoles que seguimos recibiendo material de, de juguetes y que ropa. Muy bien. Todo esto con la finalidad de entregar un poquito de bienes materiales para las personas que más lo necesitan aquí en Lindavista. Así es. Aquí en la sucursal de radio, bueno, aquí en la estación de Radio UPG en Lindavista se están tomando todos los materiales, así que no se sientan mal, todo va a estar muy bien. Y si pueden dejar algo, estaría muy, muy, más que bien, estaría perfecto. Muy bien, gente. No sé, a ver, vamos a poner así para que se vea, porque no le va a pegar un codazo. Muy bien, hoy vamos a hablar de un animal que me parece es de los animales que podríamos determinar que son tan extraños, tan curiosos y tan misteriosos que podrían parecer que son de otro planeta. Hay muchos animales que sobresalen en este tipo de cosas. Ya hemos hablado de los pulpos, que los pulpos, digamos, tenían una característica bastante controversial en cuanto a su diseño neuronal, el cual le permitía cambiar su piel de color y de forma. También su estructura muscular le permitía moverse y acoplarse a cualquier lugar. Habíamos hablado, tal vez no específicamente de él, pero en algún programa había salido, en algún tardígrado, que son estos llamados ositos de agua, que aguantan temperaturas pero increíblemente altas, como dentro de un volcán o algo así, y pueden aguantar el espacio, de hecho. Bueno, todos estos individuos que, digamos, de la línea de, pues, somos mamíferos, reptiles, que podemos ver como que hay una especie de no sé, una línea completa, digamos, de lo que podría ser el diseño base, digamos. Nos parecemos todos en cierto aspecto. Igual no tenemos todos cuatro patas o dos patas, algunos tienen más. La estructura es relativamente similar. No, no nos salimos de un esquema hasta que empezamos a hablar de otros individuos. Llegamos a hablar de medusas, que su estructura de medusa, incluso cuando tú te imaginas una medusa, tú piensas que es el individuo, pero realmente es solo su sistema reproductivo el que se está moviendo. No tiene un cerebro como tal. El individuo tal cual es una cosa muy parecida a una planta, de hecho. Los hongos ni se diga. Bueno, hoy vamos a hablar de un individuo que está relativamente cerca a nuestros amigos los insectos, pero tiene un pequeño problema. El problema es que no es un insecto y es completamente diferente. Sin embargo, tiene características que lo relacionan un poco, y estando aproximadamente como 350.000 millones de años en el planeta, no ha cambiado mucho. De hecho, se ha adaptado muy bien a las condiciones del planeta dependiendo de las cosas que vayan necesitando. Y hoy vamos a hablar específicamente de las arañas. Vamos a hablar de las arañas. Hoy, primera vez que no les voy a decir que son uno de mis individuos favoritos. Eso sí lo tengo que decir. Me agradan, los puedo agarrar, he manipulado tarántulas, todo. Conozco y he dado bastantes pláticas acerca de arañas peligrosas, de que puedan llegar a encontrar en el área de la región, no sé. Aquí en Monterrey hay dos, de hecho. Y de hecho casi son las mismas de aquí en Norte y Centroamérica, que vendría siendo la viuda negra y la araña violinista. Si tenemos un poquito más de chance, vamos a hablar un poquito más de ellos. Hoy quiero hablar de lo que hace diferente a una araña.
lo que hace específicamente a la araña ser una araña. ¿Por qué es tan rara? ¿Por qué hay tanta... ¿Por qué podría decirte yo que una araña es diferente a un insecto? O sea, tal vez probablemente los veas y son relativamente similares, pero las arañas tienen conceptos muy específicos de ellas. Hay algún concepto de aprendizaje que muy probablemente tú veas un insecto. Si pones 100 insectos a hacer una sola cosa, muy probablemente más del 99% de los insectos, o sea, el 99 insectos, van a intentar hacer algo y van a ir todos hacia el mismo punto. Las arañas pueden aprender. Las arañas tienen, digamos, perspectivas de las cosas. Si una cosa sucede, pueden analizar por qué sucedió y obtener un beneficio por ello. Vamos a hablar de todo este tipo de cosas, pero antes que nada vamos a hablar de el pasado. ¿Cómo eran las arañas en el pasado? Tenemos, digamos, registros fósiles de arañas de 350.000 años, y si se fijan, no todos, vamos a ponerlo de esta manera, siempre que hablamos de fósiles y hablamos de registros históricos, nos imaginamos pues huesos de dinosaurio, algunas plantas, los trilobites y todas estas cosas que dejaban una estructura espeluznantemente sólida en el mundo. Pero ¿cómo le haces cuando el animal que quieres estudiar no deja una estructura tan grande? No son hechos duros tal cual. Un artrópodo, que viene siendo lo que estamos hablando ahorita, como los insectos, como las arañas, los arácnidos en general, son seres que su quitina igual es relativamente permanente, se puede permanecer, bueno, puede llegar a dejar un registro bastante longevo, analizado con carbono 14 o carbono 17, con todas estas técnicas de análisis paleontológico para poder llegar a la edad exacta de algo. Pero el punto es reconocerlo, ya que una vez que te encuentres una quitina de 350 millones de años, va a parecer muy similar a Tierra. Entonces, digamos que estos análisis, este tipo de determinar insectos pequeños, o arácnidos pequeños, o artrópodos pequeños, es muy difícil para el medio natural o para el medio normal, porque cuando lo haces, digamos que estás armando un rompecabezas sin ni siquiera tener la foto de la portada de cómo se arma un rompecabezas. Con los dinosaurios, pues como tienen una estructura muy similar a nosotros y no ha cambiado tanto, o sea, siguen teniendo el mismo número de patas. No has visto un reptil con 6 patas. Siguen teniendo su misma estructura craneal, incluso el concepto de la mandíbula de un reptil, el cual no tiene mandíbula. Es una estructura pegada con cartílago, la cual pueden despegar sin tener ninguna repercusión negativa, como los mamíferos, que si en el momento nos dislocamos la mandíbula, de morir para lo que sigue. Así que, pues bueno. Un poquito de agua. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de una araña y hablamos de lo viejo que puede ser, vamos a hablar de las cosas específicas que las arañas han tenido desde siempre. Las arañas tienen una de las cosas más complejas y curiosas del mundo, el cual es el concepto de hacer una telaraña. Una telaraña es un objeto, bueno, es una situación líquida en el cuerpo, la cual cuando sale a contacto se vuelve sólida. Por ahí muchas veces nos han dibujado en caricaturas o algo así que la telaraña sale ya sólida. Bueno, quise escogerlo de las arañas por lo de Spider-Man, así que pues bueno, ya saben. Si ya vieron la película no me spoileen. Yo todavía no voy. Muy bien, entonces digamos que la telaraña nos hacen ver como que sale sólida de algún lugar, pero no. Los cuerpos de las arañas pueden mantener dos líquidos completamente diferentes que al unirse y al tener contacto con el medio ambiente se solidifican, y se solidifican tan fuerte que son más duros que el acero. Pero tú te dices, oye, pero ¿cómo que más duro que el acero? Sí y no. Pasa algo muy curioso. Cuando tú tienes un hilo, si tú midieras el peso de un hilo de telaraña y juntaras, no sé, 100 gramos de ese hilo, que 100 gramos de hilo de telaraña es mucho hilo, considerando que podría ser aproximadamente 1 kilómetro de hilo de telaraña, para hablar de 10 gramos o algo así.
y vamos con otros 10 gramos de metal. 10 gramos de metal no son nada. Parcialmente lo que nos hace sentir que el metal es más resistente que cualquier otro material es la capacidad que tienen sus moléculas de estar juntas. Sin embargo, no es lo que hace que un sólido sea realmente sólido y que sea un muy buen sólido, sino la capacidad de que éstas no se separen para llegar a un punto, es la capacidad de que no se rompan. Entonces el metal y las telarañas tienen un mismo punto débil, el calor. Si nosotros juntáramos una telaraña de 1 centímetro de grosor, podrían retener un carro en el aire. O sea, son increíblemente resistentes, son increíblemente duras, pero igual, reitero, 1 centímetro de grosor de telaraña de 10 centímetros son kilómetros de telaraña para una telaraña normal. Y viene el otro concepto, la telaraña es espeluznantemente flamable. ¿Qué tan flamable es espeluznantemente flamable? Si yo toco mis 2 dedos y le hago así, genero calor. Considerando que mi cuerpo está a 36 grados, 36.2, considerando que lo tengo recubierto, me estoy tocando los dedos. Si estoy haciendo esto constantemente, en lo que yo lo estoy diciendo, mis dedos pasan de 36 a 38 grados, 39 grados si lo hago más rápido. Bueno, esa temperatura ya es suficientemente caliente como para derretir una telaraña. Entonces, si pudiéramos mantener la telaraña completamente fresca, sin ningún tipo de punto que la pueda llegar a lastimar de cierto punto, podría resistir un carro sin ningún tipo de problemas. Lamentablemente no se puede. Entonces el manipular arañas para tener materiales duros no va por ahí. Y espero que a nadie se le ocurra, porque son bastante temibles las arañas si lo pensamos en otro punto. Muy bien, las telarañas siempre las han tenido, pero dime, oye Gogo, en los términos, digamos, normales, 360 millones de años no había seres voladores. O sea, ¿por qué las arañas harían telarañas para atrapar seres voladores que todavía no existen? Bueno, el punto es que las telarañas ya existían en ese punto, pero no servían de la misma manera. El matorral más grande que había eran los helechos de 3 metros. En esos tiempos los helechos eran enormes. Era lo más grande que había y eran muy escasos en comparaciones de otras plantas que generalmente oscilaban en los 20-30 centímetros. Se cree, porque obviamente esto es pura intuición, que las telarañas funcionaban como material para que las cuevas donde las arañas vivían no se derrumbaran, ya que en su tiempo, digamos que ahorita tenemos más tiempo en el planeta y el planeta ha tenido la capacidad de solidificarse al tener lo que denominamos como roca madre, que es un material muy duro, o son piedras tan duras que son tan del planeta tal cual, que han estado tanto tiempo compactándose, que son increíblemente duras. Bueno, hace 350 millones de años no había este material. Entonces, ¿qué pasa? Pues la Tierra era más suelta. ¿Cómo hicieron las arañas para poder mantener un área que las pudiera mantener protegidas dentro de la Tierra? Ya que no había individuos voladores que atrapar, pues podían hacer una especie de cuevita como cueva humana con soportes de telaraña un poquito más sólidos que los que hay ahorita, y ellos poder vivir ahí. Igual, vamos al concepto de que esto solo es una intuición en base a experiencias en base a documentos, en base a previsualizaciones, en base a análisis de material paleontológico. Muy bien, entonces han tenido telaraña todo el tiempo, pero ¿qué otras cosas diferencian a la araña? Las arañas son consideradas individuos medio curiosos porque tienen 4 patas. Técnicamente tienen 4 patas, pero no tienen solo 4 extremidades. Las patas de las arañas, las cuales funcionan como sistema motriz, sí son 4, pero tienen 2 estructuras que les funcionan como, digamos, estructuras de agarre, estructura como manos, vamos a ponerlo de esta manera. Estas estructuras se les denomina pedipalpos. Los pedipalpos le ayudan a la araña. De hecho, ustedes pueden ver
cuando ven una araña y tiene unas patitas hacia adelante como que así, Oli, ¿cómo estás? Bueno, esos son los pedipalpos. Le ayudan a agarrar objetos y acercarlos a las estructuras que tienen veneno. Estas estructuras que tienen veneno se le denominan quelíceros. Los quelíceros son la primera estructura tipo dientes, digamos, la maxilar de las arañas, las cuales tienen un veneno, les ayuda para muchas cosas, entre ellas retener presas, licuar las presas, y ahorita vamos a hablar un poquito más de los venenos, pero bueno, ahorita estamos hablando de los pedipalpos. Ahora, los pedipalpos tienen otras funciones, de hecho hay bastantes funciones que tienen que ver con el concepto de reproducción. El concepto de reproducción en las arañas es lo que sí. Eh, de hecho, en algún momento, yo me acuerdo en la carrera de biología, llegamos a ver un libro completo, o sea, una sección de un libro, estamos hablando de un capítulo bastante amplio, de cosas de arañas para reproducirse. Y eran posiciones las cuales los machos solían tomar contra las hembras, debido a que los machos en algunas situaciones son el 2% o 3% del tamaño de la hembra. En algunas otras sí suelen ser un poquito más pequeños que la hembra, pero como generalidad, arañas siempre van a ser más grandes las hembras que los machos, y a veces muy grandes. Estamos hablando de tamaños increíblemente grandes. Por ejemplo, si hablamos de la viuda negra, imaginemos que una araña viuda negra pesa 100 kilos. Los machos de viuda negra, si la hembra pesara 100 kilos, los machos pesarían 3 kilos. Estamos hablando que yo, digamos como persona grande que soy, oscilo los 100 kilos. Oscilo los 107 kilos, por ahí ando. Entonces, eso significa que yo sería el tamaño aproximado de una hembra, y un bebé recién nacido sería el tamaño aproximado de un macho de viuda negra. Entonces sí está complicado. Ahora, vamos a analizar esta situación. Los machos y las hembras tienen esta complejidad por distintas funciones reproductorias. Al final sí funciona algunas cosas que hacen y les ayuda mucho a este sistema de sobrevivir, pero muchas otras veces son simplemente que pues así se benefició la especie. Muy bien, ya tenemos telaraña y ya tenemos la estructura de las patas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Dijimos algo ahorita, que en sus quelíceros había una estructura que le denominábamos los aguijones o los colmillos, digamos. Los colmillos de una araña. Cuando una araña te inyecta su veneno, te muerde, no te pica, te muerde. Muy bien, entonces estas estructuras no siempre tuvieron veneno. El veneno, esto me gusta mucho mencionarlo porque está bastante curioso. En el reino animal, el veneno es algo tecnológicamente nuevo. Antes, digamos, 200, 100 millones de años, no existían las estructuras complejas de veneno. Realmente, o lo que demuestra los registros, es que nos acercábamos más a las estructuras físicas, digamos que la fuerza, la fuerza bruta, digamos, que era lo más específico para poder sobrevivir. Y era la línea genética que todos agarraban. Si querías sobrevivir, tenías que ser fuerte. Empezaron a haber estructuras un poquito más ágiles que fuertes. Fue en donde nosotros empezamos a sobrevivir, ya que empezamos a tener estructuras como, yo me puedo esconder en ciertos lugares. Eso significa que yo tengo más capacidad de sobrevivir al medio ambiente, que está cambiando tanto, que otros individuos que solo se beneficiaban de la fuerza. Bueno, en el reino de los insectos, en el reino de los arácnidos, eso también pasa. Antes las arañas se derivaban exclusivamente de la fuerza. Tenemos dos individuos, los cuales todavía no han tenido tantos cambios. Y estas estructuras de fuerza les han servido mucho para sobrevivir y no han tenido la necesidad de conseguir o requerir cambiar a venenos.
Uno que sigue siendo araña es la araña sol. Le llaman araña sol. No sé si la llegaron a ver alguna vez. Es una araña que tiene sus quelíceros increíblemente grandes, con un gancho hacia adelante. Son color doradito. Y como dato, sus quelíceros con sus patitas delanteras tienen unas estructuras las cuales tienen como una especie de área de chupón succión, y cuando toman algo se succiona y lo pueden sujetar. Me parece algo bien bonito ese pedo, pero tienen un dato, son increíblemente fuertes. Cuando una araña sol te muerde, aprieta fuerte y empieza a girar lo que viene siendo la estructura cefálica del individuo. Empieza a girar la cabeza y a estirar la piel. Y eso suele ser suficiente para atacar a algún individuo, pues, descuidado del tamaño, de su tamaño y así. Pero para nosotros simplemente es un espectáculo bastante grotesco. Otro de los individuos que no ha cambiado tanto desde esos tiempos y es un pariente de las arañas son las cacerolas de mar. No sé si han llegado a ver alguna cacerola de mar o algo así. Las cacerolas de mar son individuos con estructuras bastante bien definidas. De hecho, en algún momento llegó a utilizarse su sangre, que es una sangre de color verde azulada, porque nosotros estamos basados en el hierro, por eso nuestra sangre llega a tener una tonalidad roja, amarillona, cuando la centrifugas. Y ¿cómo se llama? Y estos individuos la tenían azul porque no estaban basados en hierro, estaban basados en cobre. Y el cobre da esas tonalidades al final. De hecho, se utilizaban mucho creo que según yo tengo entendido, en algunas estructuras en la NASA para poder hacer viajes espaciales como pegamentos. Y bueno, ahorita ya hay un componente sintético, por lo cual ya no se tiene que tocar este individuo, el cual debería ser patrimonio mundial porque no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, entonces ya tenemos esa estructura, ya tenemos lo que viene siendo parientes comunes. Ahora, ¿por qué de todo lo que les hemos dicho, de todo lo que hemos hablado, por qué creen ustedes que pueda ser diferente ¿cómo se llama? ¿Por qué puede ser diferente una araña a otro individuo? Una disculpa. Pues bien, una araña tiene esta estructura para generar la telaraña, la cual ningún otro individuo la tiene. No todas las arañas, bueno, todas las arañas lo tienen, pero no todos los arácnidos lo tienen. Se le considera arácnido a los individuos que tienen 8 patas. Hay distintos grupos. Estamos hablando que las arañas comunes que les cuales conocemos, 8 patas, telaraña, quelíceros de este tamaño, son los arácnidos. Están las tarántulas, las cuales pues tienen una estructura un poquito más grande. Los quelíceros, en lugar de estar hacia adelante, suelen estar encontrados para hacer este tipo de mordidas y suelen tener sistemas de defensa aparte del veneno. Una estructura de pelos en la parte anterior, las cuales con las patas anteriores, o sea las de atrás, se rascan y suelen tirar estos pelitos. Esos pelitos son urticantes. ¿Qué tan urticantes pueden ser? Si una gallina está tratando de buscar una tarántula y la tarántula usa eso, puede matar a la gallina debido a la hinchazón que le generaría oler las vellosidades que dejó la tarántula e inflamar su sistema respiratorio. Así que sí son algo complicados. Para los humanos no tanto, pero sí duelen mucho. De hecho, en algún momento me llegó a tocar manipular una tarántula muerta. Y dije, bueno, pues ya no va a pasar nada. Pero no, sí pasa. Aún siguen siendo urticantes, aún se caen con facilidad. Y si tú tocas esa área, pues te vas a lastimar. Muy bien. Tenemos algunos otros individuos como son los vinagrillos, los pseudoescorpiones. Los escorpiones son arácnidos también, que han tenido alguna subvariación corporal, la cual les permite ser algo diferente. Por ejemplo, con los arácnidos, con los vinagrillos, tienen una colita, la cual les permite usar su estructura para aventar algo muy similar al vinagre, que a nosotros no nos hace nada, pero a individuos con quitina, como insectos, como otros artrópodos, a cualquier otro artrópodo,
sí le afecta bastante. También tenemos a los pseudoescorpiones. Bueno, hablando de los vinagrillos, también tenemos esta estructura que tienen los vinagrillos, que es una especie de patas especializadas, ya que los vinagrillos son increíblemente ciegos. Entonces estas patas funcionan como patas lazarillo o como estructuras que les permiten mejorar su tacto y registrar el suelo que tienen al frente. Eso es muy importante porque cuando hablamos de los arácnidos la vista es muy importante, pero no todas las arañas tienen muy buena vista. De hecho, unas arañas increíblemente especializadas que están en cualquier lugar, le llaman araña saltarina. Si tú ves una araña y cuando ves esa araña ves que tiene dos ojos muy grandes y especializados, o sea que se ven como ojos reales, como ojos normales humanos, bueno, esa es una araña saltarina. Las arañas saltarinas tienen esa estructura específica para poder hacer saltos. Y eso sí también les menciono, es la única araña que tiene la capacidad de saltar. Muchas veces con cuentos de ranchos, con situaciones así, se te dice o se habla acerca de no, es que me saltó la araña me saltó la serpiente, se hizo resorte y brincó. Ni las serpientes brincan, se dejan caer, eso sí. Pueden llegar a levantarse a un punto y luego dejarse caer así, o dejarse caer de un árbol. Eso también sí lo hacen bastante seguido. Con las arañas también. Ninguna tarántula, ninguna araña que no sea una saltícide o una araña saltarina va a tener la estructura suficientemente bien desarrollada como para poder hacer este concepto de saltar. Así que, permítame. Muy bien, así que no se preocupen, las arañas no saltan, excepto esa. Bueno, siempre que veas una araña con ojitos hacia el frente que parezcan ojos normales, eso puede ser. Y hasta eso no es un salto real. Realmente se empujan y utilizan su telaraña como una especie de bungee, el cual les permite, siempre que hacen un brinco, este brinco digamos, es un brinco con miedo. ¿Por qué un brinco con miedo? Porque nunca realmente han brincado así a ver a dónde caes. Generalmente brincan y con la telaraña es una especie de brinco y, oh no, caí mal. Se sujetan de la telaraña y caen en ese punto y pueden regresar. Incluso cuando brincan de alturas muy grandes, esa telaraña la pueden lanzar al aire y funciona como un paracaídas. También dato curioso que hemos visto a Spider-Man hacer eso en alguna de sus increíbles aventuras. Así que, pues ahí ya tienes ese como dato extra. Que las telarañas, bueno, las arañas altícide, incluso otras arañas cuando se dejan caer, utilizan su telaraña como un paracaídas. Ya que al ser increíblemente ligero, cada vez que la telaraña obtiene más espacio en el espacio en el aire tal cual, y te sujetas a eso, al final el aire se lo va a llevar, porque va a haber tan poco material en el aire, va a haber mucho espacio con poco peso, que el aire lo va a poder aventar o lo va a poder mover al lugar X o lugar Y. Entonces ahí podemos tener ese como concepto de, pues las telarañas se lanzan de bungee y se lanzan por paracaídas. Generalmente son las arañas altísimas. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de lo que hace especial a las arañas. Hay tres cosas que podríamos mencionar. Uno, que tienen una inteligencia de aprendizaje. Las arañas en su mayoría son cazadoras. De hecho, creo que todas las arañas son cazadoras. Pero para cazar, para tú dedicarte enteramente a cazar, necesitas o tener un instinto muy bien desarrollado, que te haya llevado por años de evolución para obtenerlo, o tener un aprendizaje. Muchos animales mamíferos suelen tener este aprendizaje de que, ¿sabes qué? Si yo corro y le intento por un lado, no funciona. Mi aprendizaje funciona, mi aprendizaje me dice que a base de errores no va por ahí, entonces tengo que hacer otra cosa. Bueno, los insectos suelen ser más de, ¿qué me funciona? Bueno, me escondo aquí y mientras me esconda aquí, en el momento que llegue algo me lo como. Y no hay un aprendizaje real. Con las arañas es diferente. Las arañas tienen una estructura de aprendizaje muy compleja que se ha demostrado en experimentos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la araña tela.
la araña de tela de orbital, una araña muy común en temporadas de otoño, bueno, de otoño, inicios de otoño. En verano y primavera son más cuando llueve y cuando llueve y hace calor, salen mucho estas arañas de tela orbital. Estas arañas de tela orbital, como todas las arañas, tienen una capacidad súper fina, ese es el segundo punto, de hecho, una capacidad súper fina para detectar movimiento. Las patas de las arañas tienen una especie de almohadillas que parecen deditos, los cuales le permiten recibir vibraciones. Pero, ¿qué tan vibración es una vibración? Las vibraciones suelen incluso detectar audio. O sea, por ejemplo, si yo llego a hablar aquí y la telaraña estuviera a, no sé, 3 metros, su telaraña detectaría mi vibración de la voz. Y la araña detectaría esa vibración con sus almohadillas. Entonces, de hecho parecen patitas de gatito, ¿eh? Nada más como si le tomas un close-up bien cerquita a las patitas de una araña, parecen patitas de gatito. Pero medio curiosas. Bueno, entonces esta hipersensibilidad le sirve para muchas cosas. Tanto para determinar qué es una presa y qué es un individuo que se quiere reproducir contigo. Cosa que las arañas batallan un poco. Por eso el baile o el cortejo de las arañas, en lugar de ser un baile de decir, hey chiquita, ¿quieres conmigo? Básicamente el baile de las arañas es, hey chiquita, no me comas, no soy una presa. Y ese baile es todo el rato. De hecho, podemos hablar un poquito del sistema de reproducción de las arañas. Me gusta un chorro. Las arañas tienen su sistema reproductor justo en el área del vientre. Pero, si lo han notado o no, las arañas no tienen la estructura para poder conectar sus dos vientres. ¿Cómo le hace una araña para que una araña y otra araña conecten sus vientres o lo que hay dentro de ellos para poder tener una especie de contacto para tener una reproducción? Pues bien sencillo no es. Los machos utilizan una de sus patas delanteras con una uña especial para recolectar esperma. Luego, este esperma lo dejan en una telaraña especial que ellos desarrollan para, digamos, colocar su esperma de su área ventral en esa telaraña. Luego lo agarran con esa uña. Luego van con la uñita así y empieza el baile de cortejo. El baile de cortejo de las arañas es más que nada, como les digo, no me mates, soy una presa, no me mates, soy un macho, soy de tu misma especie, yo sé que estoy muy chiquito, pero pues sí te convenzo, sí te convengo. Entonces es una combinación de sí te convengo, soy un macho, por favor no me mates. Y digamos que ese baile va aprendiendo y la hembra va diciendo, pues sí parece, porque no tienen buena vista. Recuerden que las arañas son por vibraciones. Entonces cuando llegan a tener esta vibración suficiente, decir, bueno, está bien. El macho todavía puede llegar a fallar y cometer una especie de suicidio asistido, que cuando se coloca el esperma simplemente se coloca enfrente de la cara de la hembra y pues es consumido. Pero bueno, para otras arañas que no son de tan diferente tamaño como las tarántulas, ahí va, todas tienen este concepto de la uñita y sacarse y van por ahí. Bueno, una vez que hacen este baile de cortejo de no me mates, soy un macho, no una presa, por favor, quédate conmigo. Van y empiezan a hacer un baile que llega a denominarse como un trance, el cual con sus patas delanteras, una de sus pares de patas delanteras, detienen los quelíceros o los pedipalpos de la hembra, que son los que te sujetan para usar los quelíceros y colocar veneno. Entonces ese baile empiezan a levantar a la hembra y cuando ya la tienen a suficiente altura, le hacen y encajan su esperma en el área determinada como espermateca en la hembra. La hembra puede con su cuerpo determinar cuándo es el mejor momento para utilizar esta esperma y generar huevecillos, los cuales duran bastante tiempo, porque una hembra puede continuar con la misma inyección durante 5, 6 o 7 temporadas de huevecillos. Así que puede ser continuo, y dice, todavía jala. Su efectividad obviamente va a ir bajando dependiendo del tiempo que tenga ella con la espermateca, pero la espermateca está hecha para recibir este esperma y no degradarlo.
Digamos que es una forma para evitar los contactos reproductivos, porque si fueran más constantes, si no fueran tan útiles, digamos, ya se habrían acabado la especie y no se reproducirían tanto. Entonces las espermatecas para ese tipo de individuos que suelen ser muy agresivos entre machos y hembras o que llegan a morir por alguna situación, como los pulpos, suele ser muy útil, tal cual. Bueno, entonces una vez que ya tienen esto, las hembras tienen la capacidad de hacer huevecillos. Estos huevecillos son incubadoras de arañas, tal cual. Pueden llegar a tener muchos individuos dependiendo de la araña, o como los biólogos nos encanta decir, dependiendo de la especie. Siempre dicen que cuando eres biólogo ya te puedes graduar cuando utilizas dependiendo de la especie, como frase normal del general. Entonces, ya cuando tenemos esta estructura reproductiva, ya cuando tenemos todo este concepto de, de reproducción, de manejo, ahora ya podemos hablar de la tercera cosa que los hace especiales. La primera, su inteligencia. La segunda, la capacidad de sentir vibraciones. Y la tercera, ¿cuál vendría siendo la tercera? La capacidad de aprendizaje podría ser una. Bueno, su estructura tal cual. La estructura de una araña suele ser algo tan único como ella, que le permite hacer bastantes cosas. O ya combinadas las tres cosas, hacemos a un individuo que puede aprender, que puede utilizar sus herramientas que no tienen otras especies para poder llegar a objetivos. Pueden utilizar sus herramientas de caza y poder aprender para ver en qué puntos funciona muy bien y en qué otros puntos no funciona tan bien, y entonces dejar de hacer esos puntos para ir a los puntos nuevos. Como un mamífero, lo pueden aprender ellos. La estructura de vibración les permite una comunicación entre arañas. Incluso hay arañas que fingen ser arañas que pueden reproducirse con ellos. Qué horrible. O sea, eso, si me preguntas, eso es increíblemente horrible. Arañas que empiezan a tocarte la araña como como un macho buscando una hembra y consumen hembras, o de hembras consumiendo machos que hacen ver que, mira, es pequeño y todo, no lo puedo ver, pero según su movimiento de la araña se ve como un macho pequeño, consumible, con el que me puedo reproducir. Y ándale. O una de que, mira, se mueve como una hembra, de seguro debe ser una hembra, ándale, macho. O sea, en el punto de vista de humano, las arañas tienen estructuras muy humanas en el punto de vista que tienen aprendizajes y son lo que denominaríamos en los humanos como mañosos. Son mañosas, pueden aprender mañas, pueden aprender habilidades de juego, no de juego tal cual, habilidades de manejo de un conocimiento previo, el cual puede parecer malicioso, ¿no? Les funciona mucho como una estructura de defensa, como una estructura de reproducción, como una estructura de lo que sea. Entonces, una vez que tú juntas estos tres puntos y dices, oye, como un animal tan pequeño, con un cerebro no tan desarrollado, porque cuando hablamos de un cerebro de un arácnido, es un cerebro que está conectado, bueno, su sistema nervioso slash cerebro está conectado completamente desde el cuerpo hasta el área de la colita, el área trasera. Entonces te quedas, no tiene ni siquiera un cerebro específico, o sea, tiene una estructura que le permite estar, no sé, vivo, tal cual. ¿Cómo puede llegar a ser tan, digamos, desarrollado, tan bien ejecutado, tal cual, como un buen individuo? ¿Cómo puede ser si es tan pequeño? Ni siquiera tiene un cerebro. ¿Cómo puede desarrollar conocimiento para poder atrapar una especie y decir, ¿sabes qué? Se mueve como una mosca. Creo que a las moscas les gusta más cuando muevo la telaraña por aquí. Y entonces empezar a hacer ese aprendizaje. ¿Cómo lo hacen? Es por eso que podríamos considerar como a animales extraterrestres o super desarrollados a las arañas. Entre otros animales que vamos a ir viendo cada semana. Vamos a tratar de buscar, todos estos días que nos veamos aquí en Animal World, vamos a buscar arañas o vamos a buscar animales que podríamos considerar como extraordinarios. Ya hablamos de los pulpos, ya ahorita estamos hablando de las arañas. Vamos a hablar de algunos otros más adelante. Perdón. Muy bien.
Otra cosa que nos ayudaría mucho a tratar de entender a las arañas es su método de, ¿cómo se llama? Su método de movimiento. Para nosotros es bien fácil decir, vamos a caminar. Muy bien, yo camino, ok. ¿Qué utilizo? Pierna uno, pierna 2, pierna uno, pierna 2. ¿Qué pasa con las arañas? Si tuvieras 8 piernas, ¿cuál utilizarías primero? ¿Cuál después? ¿Para qué? ¿Y con qué propósito? Eso es una pregunta que mucha gente en el ámbito científico se hizo. Aunque no lo crean, sí se hicieron mucho. Y no nada más biólogos, matemáticos, físicos. Y al final llegaron a la conclusión que es un complejo sistema matemático el cual involucra a las arañas, su metodología de movimiento, su metodología dependiendo de la situación o hacia dónde están caminando, si caminan hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, derecho, con pequeño declive, cazando o no cazando. Entonces tienen, digamos, patas especializadas. Pero generalmente hay una secuencia, la cual no me sé, puedes buscar secuencia de patas en Google y te sale. Empieza con lo que sí recuerdo es que la secuencia de caminado de una araña empieza con el 2 y luego sigue el 5 y ahí es donde ya me perdí. 2, 5, 3, 4, 7, así, y va otra vez 2, 5, 3, 4, 7, 2, 5, 3, 4, 7, y dependiendo de las cosas que vayan utilizando van a poder cambiar una pata u otra en un complejo sistema matemático que yo no estudié porque no me gustan tanto las arañas, pero está a la vista de todos. Si buscas algún journal o alguna revista de investigación científica puedes encontrarlo relativamente fácil, ya que generalmente eso es para el conocimiento público y siempre va a haber algún newsfeed que te vaya a proporcionar esta información. Perdón. Muy bien, ahora ya hablamos de todos estos conceptos de las arañas, de su inteligencia, de su estructura. Ahora podremos hablar de qué tan buenas madres son. Dato curioso. Hemos hablado de dos tipos de organismos. Los dos organismos R y los organismos K. Los organismos R son organismos que cuidan a sus individuos. Aunque no, los K son individuos que cuidan a sus hijos. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de los mamíferos. Digo la mayoría porque las ratas no suelen tener este tipo de cuidado. Ahora, los organismos R son organismos que generan crías demasiado rápido. Entonces, al generarlas muy rápido, no suelen preocuparse por mantenerlas vivas, sino por el número, seguirse reproduciendo tal cual. Podríamos decir que ¿cómo se llama? Que muchos insectos se manejan de esa manera, como las cucarachas, que llegan a ser caníbales entre otras cucarachas para poder llegar a consumirse o para poder crecer o para poder desarrollarse. Bueno, muchos arácnidos pueden ser híbridos de estos dos puntos. De hecho, recuerdo en algún momento de mi vida haber tomado un video de un alacrán que tiene a todas sus crías en la espalda como un tlacuache, cuidándolas a todas, dándoles calor, cuidando que no sean depredados. Eso no lo vas a ver en ningún otro tipo de artrópodo. Generalmente los artrópodos son bien malvados con sus crías. Por ejemplo, hay una isla en donde en cierto punto algunos cangrejos, les llaman cangrejo rojo, entran en el sistema de reproducción y se reproducen tanto que la isla completamente se encuentra en rojo, porque todas las crías microscópicas, no microscópicas, muy pequeñas, están caminando por toda la isla. Y los machos y las hembras andan caminando por ahí. ¿Sabes qué están haciendo los machos y las hembras? Se los están comiendo porque tienen hambre, nada más porque sí. Mira, ahí están los hijos. Probablemente no se estén comiendo específicamente su hijo, pero sí es su especie. Entonces, el ver que estos organismos, que estos artrópodos hacen este tipo de cosas, los coloca en una estructura que nosotros deberíamos respetar un poquito más. Es como lo mismo que yo decía con los pulpos. Los pulpos son espeluznantemente inteligentes, se comunican, tienen capacidades de estructura, de comunicación entre ellos, hacen estructuras, aprenden, desarrollan mecanismos de defensa en base a aprendizajes o de escape en base a aprendizajes. Y lamentablemente los humanos los consumimos y
En algunos países, de hecho, a los animales muy, muy inteligentes se les da una cierta protección. Aquí no, y en la mayoría de los otros países no. Así que mientras eso no pase, podremos seguir comiendo en nuestros restaurantes de comida coreana pulpo y en algunos de comida china y de comida japonesa. A ellos les encanta eso. Pero bueno, gente, ya hemos terminado de las arañas. Nada más para recordarles un agradecimiento infinito a nuestro contador público Fernando Garza y al director de Radio UPG, licenciado Enrique Sánchez. Por favor, utilicen nuestro sistema de comunicaciones telefónica 8186033603. También estamos en todas las redes sociales, como en Facebook, en YouTube y TikTok como Radio UPG, y también estamos en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Si nos siguen en todas las redes sociales sería como que bueno, sería muy chido. Oye, iba a decir una palabrita, Muy bien. También, si quieren revisar la página donde pueden ver bachilleratos, licenciaturas, maestrías, doctorados, pueden revisar la página www.upg.mx. Si quieren revisar la radio en internet, o sea, no verlo desde Facebook, si quieres revisarlo desde ahí, puedes ver la página o puedes ver la app de Facebook o puedes utilizar tu terminal de iOS para poder conectarte a la página de www.radioupg.mx y utilizar la radio desde el internet. Yo soy Gogo, tu biólogo de cabecera, y te agradezco infinitamente que hayas estado por aquí. Nos vemos el otro jueves. Cuídate mucho y feliz Navidad.